Hola, ¿qué tal? Saludos en este día domingo. Nos da mucho gusto saludar. Hoy estamos de manteles largos, ¿verdad? Bueno, es un decir, hoy se celebra el Día del Padre. ¿Qué les parece? Aquí en nuestra nación celebramos a todos los papás. En Centroamérica, mis amigos me dijeron que el domingo pasado celebraron el Día del Padre. Pero aquí en México, hoy es el Día del Padre. Y bueno, aun cuando está muy entendido, pues, que no es la misma efervescencia, no es la misma alegría con la que celebra a la mamá que al padre. Pero bueno, también el padre tiene un valor, por supuesto que sí. Y desde el punto de vista bíblico, espiritual, también. Así que vamos a hablar hoy acerca de ese Padre que el Señor Jesús nos dibujó, ese Padre que nuestro Dios es para nosotros. Y hay una parábola en Lucas capítulo 15 donde se habla acerca de la relación padre e hijo. Lucas capítulo 15 habla de tres parábolas: la parábola de la moneda perdida, la parábola de la oveja perdida y la parábola del hijo perdido o del hijo pródigo. Y regularmente la figura protagónica ahí es el hijo. Y no siempre los reflectores están para la figura del padre. Pero hoy, particularmente que se celebra el Día del Padre, yo sí quiero hablar acerca de las características que ese Padre tiene, porque refleja la naturaleza de Dios como Padre. Nosotros como padres, y en mi experiencia, teniendo 4 hijos, me doy cuenta cuán lejos estoy de ser un buen padre. No hay un buen padre, no hay un padre que no le quede a deber a sus hijos. Nosotros como padres venimos carentes, venimos limitados de nuestro contexto de familia. No venimos completos. Traemos deficiencias en la relación con nuestros padres. Y bien pudiéramos hacer señalamiento a la vida de nuestros padres, porque quizás no nos dieron la crianza que nos merecíamos. Pero antes de hacer un juicio contra ellos, tendremos que mirar la historia de ellos también. Creo que conviene que nosotros veamos cuál es la historia de nuestro padre. ¿Cómo fue el padre de él? ¿Cómo se relacionó mi padre con su papá? ¿Cómo fue mi abuelo Federico con mi papá Rafael? Y habrá que preguntar cómo fue mi bisabuelo Rafael con mi abuelo Federico. Porque somos productos de nuestra historia y nadie puede dar lo que no tiene. Después de todo, somos la extensión de la historia de nuestros padres. Después de todo, las experiencias de vida en el contexto de familia, eso es lo que traemos consigo cuando venimos a la paternidad. Y aun cuando nos esforzamos por ser mejores y por no repetir los patrones de conducta o de tratos hacia nuestros hijos, tarde o temprano salimos siendo, si no igual, un poco similares a nuestros padres también. Regularmente el hijo primero va a experimentar la exigencia de la perfección del padre. Pobre Amiel, pobre mi hijo, porque él vivió la exigencia de tener un hijo perfecto, cuando ni siquiera yo soy así. Yo soy el hijo primero de
de mi padre. Mi hijo Amiel es mi primogénito también. Y si alguien sufrió la exigencia, límites rígidos, fue él. Y no venimos nosotros con una buena escuela, o al menos esa es mi experiencia. Y ahora que estamos en el Evangelio, tenemos que hacer muchos ajustes en cuanto al quehacer de nuestra paternidad. Tenemos que ajustarnos a lo que la Biblia dice. Hablemos de Dios como Padre. Jesús nos enseñó a dirigirnos a Él así: Padre nuestro. Qué curioso que no dijo Rey nuestro, Señor nuestro. Dijo Padre. Cuando ores, tienes que dirigirte a Él así: Padre nuestro que estás en los cielos. Tu grandeza, tu majestad, tu poder, tu plenitud, estando completo, tú eres mi Padre. Jesús enseñó que la relación, el vínculo, el apego, el abordaje, el anclaje emocional, espiritual que tendríamos que desarrollar y edificar, construir con Dios, tiene que ser dentro del contexto de padre a hijo. Es una relación única. No es relación de un rey a un vasallo. No es una relación obrero-patronal. No, es una relación filial. Padre nuestro habla de comunión, de relación. Cuando profundizamos en la forma en la que Dios nos ve a nosotros, es maravilloso, porque podemos desarrollar una identidad que va a traer certeza, seguridad y confianza en nuestra vida. Porque la paternidad viene en contra de la orfandad que hiere y lastima tanto. Porque la soledad, la inseguridad se da cuando un padre está ausente. Pero aquí Jesús nos está mostrando a Dios como Padre. Él es tu Padre, Él es mi Padre. Y a un padre se le tiene confianza. A un padre se le abraza. De un padre esperamos protección. De un padre esperamos provisión. Bendigo a Dios porque todo eso ha sido mi Padre terrenal. Le rindo un tributo no solamente a ese Dios glorioso, sino también a mi Padre. Mi Padre, quien me ha mostrado también el amor de Dios y que ha estado conmigo siempre. Y aun cuando me he equivocado, con mucha sabiduría, mi Padre muchas veces se sentó conmigo a darme consejos. Y bendigo a Dios por ese Padre que Dios me ha dado. Para decirle Padre a alguien, debe de haber comunión, se llama identidad. Lucas capítulo 15 habla de la parábola del hijo pródigo y ese padre en quien vamos a describir algunas características. En primer lugar, era un padre justo, porque cuando el hijo le pide la parte de los bienes que le corresponde, el padre le dio a uno y al otro, porque acuérdense que tenía 2 hijos, y al mayor y al menor le dio lo mismo, aun cuando no era el tiempo todavía. Pero el padre fue condescendiente con el hijo y a ambos les dio la herencia. Fue una falta de respeto que el hijo menor le pidiera la herencia a su padre, porque la herencia se da antes de morir o cuando está al borde de la muerte. Pero este hombre estaba lleno de vida todavía, y es como que si el hijo le hubiera dicho algo así: papá, como no te mueres todavía y quién sabe cuándo te vas a morir,
Yo quiero disfrutar ahora lo que me pertenece. Y el padre se lo dio. Se lo dio. Conocemos la historia, qué fue lo que el hijo hizo con eso. Pero hablemos del padre solamente. Cuando estuvo en el momento más crítico de su vida, este hijo hizo historia, regresó a su tiempo de relación con su padre y se dio cuenta que su padre era un hombre que tenía abundancia. Hizo una comparación y se vio enfermo, se vio limitado, se vio en la pobreza, se vio en la miseria, se vio en una condición tremenda. Y entonces se comparó él y su padre y se dio cuenta que su padre era un hombre rico, era un hombre mejor que él, que era un hombre que tenía abundancia. Y él dijo: ¿cuántos jornaleros, los trabajadores de mi padre, comen mejor que yo? Ya sé qué voy a hacer. Regresaré otra vez por el mismo camino de rebeldía que tomé. Ahora lo regresaré en obediencia y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no merezco ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. ¿Sabes qué me llama la atención? Que él asumió que su padre iba a estar ahí otra vez. ¿Por qué él pensó eso? ¿Por qué él no pensó: cuando yo regrese, mi padre puso una barrera y me va a decir: yo no quiero verte? No, él conocía el corazón de su padre, sabía cómo era su padre, tenía una identidad, tenía una relación, aunque deteriorada, pero conocía cómo era su padre. Y entonces él asumió que si regresaba, su padre siempre iba a estar allí esperándolo. Así es nuestro Dios, lleno de amor y de misericordia, que siempre está esperando a sus hijos. Porque ¿sabes cuál fue la otra característica que quiero mencionar? Es que cuando el hijo regresa, el padre lo está esperando. Y el corazón del padre es tan sensible, y dice la Biblia que fue movido a misericordia. Movido a misericordia. ¿Dónde estaba el enojo de ese padre ante la rebelión de su hijo? ¿Dónde estaba el rechazo del padre por la conducta del hijo? Fue movido a misericordia. Recuerdo una anécdota que escuché de una discusión de padre e hijo, y el hijo se fue lejos. Allá, pasado el tiempo, reflexionó el hijo y dijo: qué ingrato soy, mi padre tan bueno y yo fui grosero con él, pero no sé si él me pueda perdonar, voy a regresar. Y le escribió una carta y le dijo: papi, quiero regresar a casa a pedirte perdón, no sé si tú me puedes perdonar, por favor, dame una señal que tú me perdonas. Voy a pasar en el tren que pasa ahí frente a la casa. Si tú me perdonas, por favor, cuelga una cinta blanca en ese árbol que está frente a nuestra casa. Cuando pase en el tren, yo lo veré, y si miro una cinta blanca, entenderé que tú me has perdonado. Si no hay una cinta blanca, entenderé también que tienes razón, que estás ofendido, y me iré lejos, y no sé si sabrás algún día de mí. Él tomó la carta, la envió. Pasado el tiempo, él viajó. Venía con una persona, y a medida que el tren iba acercándose al pueblo de donde vivía el padre de este joven, él empezó a sentir la respiración agitada y el corazón le palpitaba. Empezó a sudar por la zozobra y la incertidumbre. Él esperaba mirar que su padre le había perdonado y que había una cinta blanca en ese árbol frente a su casa. Le dijo a su compañero de viaje: por favor, dígame, yo no quiero ver porque no me quiero decepcionar.
estoy nervioso. Dígame por favor si enfrente de esa casa que está ahí usted mira un árbol con una cinta blanca. Y cuando el otro volteó a ver, le dijo: quiero que lo veas tú directamente. No te voy a decir lo que estoy viendo, míralo tú. Y entonces, desesperadamente, este joven volteó a su casa y se llevó la sorpresa de su vida. Su corazón casi se le salía, porque ese árbol no tenía una cinta blanca. Ese árbol estaba tapizado de cintas blancas. El perdón del Padre era grande, grande, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios es Padre y perdona. Él es lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Y como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo. El Padre corrió porque fue movido a misericordia, se echó sobre su cuello, besó a su hijo. Aunque éste venía sucio, venía enfermo, venía diferente como se fue, al Padre no le importó. Al Padre no le importa cómo estés, ni siquiera tu pecado. El Señor abre sus brazos y te acepta así como eres. No necesitas ser perfecto para que Dios te ame. Él es perfecto. No necesitas ser bueno para que Dios te ame. Él es bueno. No necesitas tener el amor de esa dimensión que Dios tiene para ti. El que ama es Él. Así es el Padre, lleno de amor y de misericordia. Dice la Biblia que trajo un vestido nuevo. Dios le da un vestido nuevo a sus hijos. Dios te adorna con su gracia. Así es Dios. Te da del fruto de su espíritu para que puedas ser bien visto. Él te viste con una ropa de gracia, de santidad, de amor, de paz, de paciencia, de bondad, de benignidad, de templanza, de fe, de mansedumbre. Toda la belleza espiritual que Dios tiene para sus hijos. Un vestido nuevo. Y también puso un anillo en su dedo, porque el hijo había perdido su identidad. Él venía como esclavo, él venía como trabajador. El padre no puede recibir a su hijo y mandarlo a dormir con los trabajadores. La recámara del hijo está lista. El lugar en el comedor, ahí está dispuesto. Hay un plato de comida. Sí, hay un trato especial. El padre se va a olvidar de la mala actitud, de la rebeldía, porque el hijo viene pidiendo perdón. Y el padre le vuelve a dar su misma posición. Otra vez eres hijo. Tú no eres empleado. Tú no eres un trabajador. Tu lugar está en mi casa. Tu lugar está a mi lado. Un anillo que es identidad. No te sientas fuera. No te sientas aparte. No te sientas indiferente. Tú y yo tenemos un nexo, un vínculo, una identidad con ese Padre de amor, de misericordia. Calzó sus pies con zapatos nuevos. ¿Sabes para qué? Para que ahora que vuelves, tu caminar sea en el camino que Dios ha diseñado para ti. Para que tu pie no tropiece en piedra. Para que no se salga del camino. Para que no te vayas a una cantina, para que no te vayas a la diversión donde no le agrada a Dios, para que no te vayas a un antro, para que no te vayas al camino de perdición. Pone zapatos nuevos, tus pies son calzados con el apresto del Evangelio. Al final, ¿sabes qué hizo el Padre? Hizo fiesta. Hay fiesta en los cielos cuando alguien regresa
a su presencia. Los ángeles se gozan también. Qué bueno que tú y yo un día volvimos a la casa del Padre. No pierdas tu posición. Y si tú no estás ahora caminando regreso al Padre, hazlo. Deja el lugar donde se alimentan los cerdos. No es tu lugar. El mundo te va a dar algarrobas, comida de cerdo solamente. Solo en la casa del Padre habrá pan y vino. Habrá un sustento y habrá alegría. El Padre hace fiesta y todos sus bienes lo pone a tu disposición, a la disposición de sus hijos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Dime tú si no vale la pena tener a Dios como nuestro Padre. Dime tú si no vale la pena tener una identidad con Él, para que nunca más te sientas en la orfandad ni en la soledad, para que no te sientas indiferente, para que no te sientas aparte. Hay un lugar junto a tu Padre Celestial. Voy a preparar lugar para ustedes, para que donde yo esté, ustedes estén conmigo. El lugar de descanso no es allá con los otros. El Padre tiene un reposo para ti. Que el Señor te bendiga rica y abundantemente conforme a sus riquezas en gloria. Asumamos a nuestro Dios como nuestro Padre Celestial. Que el Señor te bendiga.